Estamos estudiando el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ya estamos en el final, estamos ahí, como diría un amigo mío, agarrados a la piedra, ya estamos al final. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 6, y hoy vamos a estudiar del verso 10 al verso 20. Estaba conversando esta semana con un querido amigo respecto de que la humanidad está en una especie de vorágine materialista, secularista, humanista, y nuestros pensamientos la mayoría del tiempo son acerca de cosas materiales o cosas humanas. Justamente ayer, frente al televisor, veía una realidad que es ajena a nosotros por mucho, que es la guerra en Ucrania. Y los reportes son impactantes. Un doctor estaba diciendo que ellos trabajan 4 días seguidos, 24 horas al día, y descansan 4 mientras otros están supliéndolos, pero que 24/7 ellos están recibiendo heridos de la guerra, heridos del conflicto armado, gente con sus miembros amputados, gente que está muriendo. Y esta realidad de esa guerra es ajena totalmente a nosotros. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen semanas, si no meses, de no pensar en la guerra de Ucrania hasta que yo se lo he mencionado hoy. A mí me pasó igual. Yo no estaba consciente y no estoy consciente de lo que es una guerra. Los costarricenses no tenemos ejército. Ninguna madre costarricense, ninguna, piensa que un día su hijo tiene que ir a la guerra. Ninguna madre costarricense se preocupa de que su hijo será soldado, jamás. Aquí hasta la Guardia Civil y Rural son voluntarios, es gente que quiere involucrarse en eso y se mete en eso, pero de otra manera usted nunca tendrá que preocuparse de que su hijo esté en el frente de batalla. Es muy lindo. Fíjense, hermano, que esto mismo pasa en el ámbito espiritual. Nosotros los cristianos vivimos una vida muy despreocupada de la guerra espiritual. Ciertamente estudiamos la palabra, oramos, venimos al templo, pero en nuestra cotidianidad nosotros no estamos plenamente conscientes de que hay una guerra espiritual, entre otras cosas porque no es un tema muy recurrente en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Colosenses es, con la carta de Pablo a los Efesios, prácticamente 2 gemelas, pero en la carta a los Colosenses solo hay 5 capítulos, en la de Efesios hay 6, y en el capítulo 6 que estamos estudiando hoy está hablando sobre la guerra espiritual, tema que, aunque tocó todos los temas que están en Efesios, en la carta a los Colosenses, en los Colosenses no está acerca de la guerra espiritual tal como la vamos a ver hoy. Sin embargo, es importante que usted y yo tengamos claro, y es mi deseo, y pienso que el corazón de Dios, que usted y yo tomemos conciencia hoy de que hay un mundo espiritual que está en conflicto, una guerra espiritual que existe y que nosotros somos
parte de esa guerra espiritual. Puede ser que seamos soldados pasivos en una trinchera durmiendo mientras otros luchan, o puede que seamos soldados activos. Pero usted y yo necesitamos entender que estamos imbuidos en una guerra sin cuartel, en una guerra espiritual. Ahora, esta guerra es muy diferente a las guerras que se dan en el ámbito natural, porque en el ámbito natural hay municiones que matan, máquinas que matan, estrategias físicas, químicas, biológicas. La mayor estrategia es humana. En el caso de la guerra espiritual hay varias verdades que quiero dejar sentadas desde el principio. Número uno es que nuestro enemigo ya está derrotado. Nosotros no estamos pensando en si el diablo va a ganar. Nosotros sabemos que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén a eso? En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 13 al 15, dice que especialmente fueron anulada el acta de los decretos que nos era contraria, fue quitada de en medio y Cristo la clavó en la cruz. Y agrega que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la victoria de Cristo sobre Satanás no es algo que se dará en el futuro, es algo que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Con esto en mente, también debemos entender que el diablo no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Como pueden ver, la guerra se pone buena para nosotros. En realidad, aunque estamos en la guerra, estas verdades no cambian y es importante tenerlas claras. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Juan 5:18, donde dice que el maligno no nos toca, porque aquel que fue engendrado, o sea Jesús engendrado por Dios, nos guarda. El maligno no tiene oportunidad con nosotros. Y en Efesios 2 estuvimos leyendo que Él es el príncipe de este siglo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él no opera en los hijos de Dios. Y alguien me dirá: pastor, pero yo encuentro que Dios les dio permiso a Satanás de que aplastara a Job. Y también Pedro, en un momento el Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y es cierto que estos dos eventos ocurrieron, pero quiero sembrar en usted un principio que le va a ayudar a comprender todas las Sagradas Escrituras de aquí en adelante. Todos los cristianos debemos tener muy claro que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. De igual manera, las Sagradas Escrituras se dividen en antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate que incluso en el Sermón del Monte Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y os ultrajan y os maldicen. Jesús vino a cambiarlo todo. Una vez que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario, todo lo que en el Antiguo Testamento era ley deja de ser ley para nosotros. Existen los principios quedan, pero quedan sembrados por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, según dice Jeremías 31, del 31 al 33. Están sembrados los principios, pero la ley desaparece. Y antes de Cristo, todo lo que está en la Biblia, usted puede verlo con los ojos de aquello que Dios está haciendo con el pueblo de Israel y proyectándose hacia los gentiles.
Pero después de Cristo, todo cambió. Por eso, Job está antes de Cristo. Pedro está antes de la crucifixión. Después de la crucifixión, ya Satanás no tiene poder alguno sobre los cristianos. Hermano amado, esta es una verdad que no cambia. Dos verdades hemos visto hasta ahora. Número uno, que el enemigo está derrotado porque fue derrotado en la cruz del Calvario. Y número dos, que Satanás no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Y escrito está: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces usted debe entender que usted no está a merced del diablo. Algunos dicen: es que el diablo me hizo y el diablo lo que sea. El diablo no puede hacer nada contra usted, excepto lo que vamos a ver hoy. Abra su Biblia ahí. Venimos hablando desde el capítulo 4. El apóstol Pablo nos está dando pautas prácticas para vivir nuestra vida cristiana. Hemos hablado de muchas cosas. La última vez estuvimos aquí hablando sobre la embriaguez con vino, sobre dar gracias a Dios en todo, sobre hablar entre nosotros como cristianos. Hablamos sobre el sometimiento, que es respetar los roles, cómo debe comportarse una mujer casada cristiana, un hombre casado cristiano, los hijos cristianos, los padres cristianos, los trabajadores cristianos y los patrones cristianos. Todo eso vimos la semana pasada. Por esa razón, el texto empieza diciendo: por lo demás, hermanos míos. Lo que dice es: ya les he hablado de todo lo práctico con respecto a este mundo, pero voy a discorrer la cortina y les voy a mostrar el mundo espiritual. Y nos ha venido hablando de cómo debemos comportarnos horizontalmente con todos los seres humanos. Pero ahora nos va a hablar de todo lo que está en los aires. Eso que no vemos, pero que es más real que lo que vemos. Hermano amado, si usted logra comprender esto, su vida cristiana no será la misma. En el mundo espiritual hay toda una organización, una estrategia y un trabajo. Y hoy lo vamos a estudiar. Por eso dice desde el principio cómo es que nosotros debemos actuar con respecto al mundo espiritual. Y aquí están las primeras pautas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para hablar de fortalecernos, tendríamos que hablar de cómo fortalecernos, porque a veces a uno le dicen algo y no le dicen cómo, estamos mal. Fortalecerse. El cristiano debe entender que esta expresión en el Señor es la misma expresión que aparece en toda la carta de Pablo a los Efesios, que dice en Cristo. Significa que todo lo que usted tiene en el mundo espiritual depende de Cristo solamente. Y fortalecerse en el Señor se logra cuando nosotros perseveramos, cuando permanecemos. Algunos hermanos queridos se han alejado de la congregación y se han debilitado espiritualmente, y algunos incluso han llegado a caer muy, pero muy abajo. Es muy triste. ¿Cómo nos fortalecemos? Perseverando. Y al igual que usted va a un gimnasio a hacer pesas para fortalecer sus músculos, o usted hace ejercicios X o Y para fortalecer sus músculos, nosotros también tenemos ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales son muy conocidos. Usted no va a escuchar nada nuevo con respecto a los ejercicios espirituales. Pero se trata de ver cómo es que los ejercicios hacen su efecto. Yo tenía un conocido que todos los diciembres hacía el propósito de hacer ejercicio y dieta.
Y cada diciembre estaba más gordito y menos corpulento, porque iba a hacer unos ejercicios en enero. La primera o segunda semana ya no quería ir más y no iba. Fíjese que lo que le faltaba se llama disciplina. Perseverancia va de la mano con disciplina. De igual manera, el cristiano se fortalece en el Señor con sus disciplinas cristianas. Por eso desde este púlpito nosotros vamos a decir una y otra vez que el cristiano debe orar regularmente, todos los días. Y no hablo de cuando usted está con una escoba orando, o como cuando usted va manejando y va orando, o como cuando usted va corriendo con los audífonos oyendo musiquita y va orando, porque en realidad eso es oración y Dios te oye, sí. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo de cómo debíamos orar? Entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Qué interesante que Jesús podía haber dicho: oren al Padre en lo secreto. Es interesante. Pero Jesús, en realidad, aunque usted ore en el cuarto o en el fondo del patio, ore en el Parque Central de Atenas, Jesús lo que está diciendo es: aparte un tiempo específicamente para orar, alejado de cualquier distracción, y enfóquese esos minutos en Dios. Cuando usted va corriendo y usted va hablando con Dios, su corazón está dispuesto a hablar con Dios, pero usted está viendo todo lo que pasa a su alrededor y está distraído. Pero cuando usted está en su cuarto, cerrada la puerta, ojalá de rodillas, usted está enfocado en Dios. Leer la Biblia. Todo cristiano debe leer su Biblia todos los días. Un día sí y otro también. Un cristiano debe saber que Dios le habla a través de la Biblia. Dios quiere que lo conozcas, pero conoces a Dios a través de la Escritura. San Juan 5:39, si no me equivoco. Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Ellos estaban equivocados. Ellos creían que leyendo la Biblia se iban a salvar. No, usted no se salva leyendo la Biblia. Conozco ateos que han leído la Biblia para refutarla, y conozco gente que ha leído la Biblia para ver qué es, y en especial uno me dijo: es un bonito libro de historias, y la leyó toda. No te salvas leyendo la Biblia, pero Jesús añadió: ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer a Cristo, lea su Biblia. Usted puede venir y escucharme una vez a la semana, pero déjeme decirle que no es suficiente. Ahora bien, asistir al templo es la otra disciplina. Dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos queridos, diligencia en los ejercicios espirituales, perseverancia en los ejercicios espirituales nos dará fortaleza en el Señor, porque usted está en comunión con Dios y con los hermanos. Y si alguno de ustedes quiere saber, terminamos de leer la primera carta del apóstol Juan en estas lecturas que hacemos de la Biblia, que las hacemos diarias, y hay un texto ahí que dice: en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Alguien quiere completarlo? En que amamos los hermanos. Venir aquí y estar con ellos, ir a la reunión de mujeres ayer, venir al culto el jueves. Los jueves, queridos hermanos, estamos estudiando una serie que se llama recuérdamelo, la naturaleza sobrenatural
de la iglesia. ¿Cómo hemos aprendido? Gracias, José. Dios lo usa a José. Y por mi parte, cuando me toca enseñar los jueves, voy a empezar con la carta a los Filipenses. Hermanos, hay que venir y estar aquí. Así como usted hace un esfuerzo para ir al gimnasio, aunque no le guste, aunque se canse, aunque sude, haga un esfuerzo por venir al templo, aunque usted esté cansado, aunque tenga que llegar a comer más tarde, sea disciplinado. Ore todos los días, lea su Biblia todos los días, venga al templo cuando el templo está abierto, es para que usted venga. Ahora, si usted me dice, es que no quiero venir, entonces tendríamos que devolvernos al domingo pasado y hablar de que dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si es por los deseos de su carne que usted no quiere venir, es otra cosa. Ahora bien, hay casos especiales, ¿verdad? Hay algunos que no vienen porque es de noche y les cuesta manejar de noche y algunas otras cosas. Pero fuera de una cosa como esa, si es porque le da pereza, si es porque no quiere esforzarse, arrepiéntase. Necesitamos entender que hay una lucha espiritual y que debemos fortalecernos. Y la forma de fortalecernos es perseverar todos los días, todas las semanas, haciendo las mismas cosas que hay que hacer en el mundo espiritual, que es orar, leer su Biblia y asistir al templo. Hay que hacerlo. Solo así te vas a fortalecer. Hay cristianos debiluchos. ¿Cómo hacen para enfrentar la guerra? Y el poder de su fuerza. Ese versículo, yo no sé si me va a dar tiempo para predicar todo el mensaje. Querido hermano Daniel, dentro de 20 minutos enciéndame la luz, porque este tema me absorbe. El poder de su fuerza. ¿Cómo puedo interpretar esta frase? Pues, hermanos queridos, el poder de Dios es inescrutable. El poder de Dios es inexplicable. El poder de Dios es absoluto. Ese poder actúa en nosotros, porque Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ese poder está ahí para que nosotros lo usemos. Efesios en el capítulo 3, en el versículo 20 dice, según el poder que actúa en nosotros. Dice la Escritura, de su plenitud tomamos todos. San Juan, déjame ver el texto, San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Me gustaría que lea conmigo San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La fuerza está en Él y es una fuerza absoluta, potente, inexplicable, inexpugnable, inescrutable, indescriptible. Ese poder fue el que creó todo lo que vemos, de donde no se veía nada. Ese poder es el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder es el que resucitó a Lázaro. Ese poder de Dios está en Él y ahora vive en nosotros. Pero debemos permanecer pegados a la fuente. Usted está desenchufado, el poder no actúa. Más bien se cumple lo que dice la Escritura. Algunos contristan al Espíritu Santo cuando viven más en su pecado, en su carnalidad, en su materialismo, en su humanismo, en su secularismo, más que en el ámbito espiritual. Queridos hermanos, el Señor nos llama hoy a cambiar de actitud. Fortaleceos.
Es una palabra dirigida a usted. Usted es el que se fortalece. Algunos dicen, voy a orar al Señor para que me fortalezca. Usted necesita hacer algo para fortalecerse. Eso es como cuando estaba sentado viendo Aeróbicos, un actor muy famoso mexicano, y alguien le preguntó, ¿y qué está haciendo? Aquí haciendo ejercicios. Y lo que estaba haciendo era viendo la tele. No es así como uno se fortalece, es poniendo en práctica los ejercicios espirituales, pegado a la fuente y permaneciendo en Cristo. Porque la guerra espiritual, solo hay una forma de enfrentarla: fortalecido y protegido. Veamos algo sobre la protección. Verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos queridos, esto podría traducirse fácilmente como: no deje ningún punto vulnerable. Vestido de toda la armadura de Dios significa no dejes ningún punto vulnerable. Tengo un amigo que me cuenta que su papá le decía: nunca se deje un pedacito de rabo afuera, palabra tica, ¿eh? Porque ahí es donde lo van a majar. Es aquello que dicen los ticos: no tengo rabo, que me bajen, ¿se acuerdan? Pero si usted deja un pedacito así, aunque esconda todo lo demás, ese pedacito se lo maja. De igual manera, la vestidura, dice vestido de toda la armadura. Cuando dice toda, ese énfasis lo que está diciendo es: no deje espacios vulnerables. Hubo un rey en Israel que se armó para la guerra, se puso su armadura y se fue a la guerra y dejó un pedacito abierto aquí en el costado, un campito, 4 pulgadas. Entró una flecha y lo mató. Hay cristianos que no dejan un campito así, andan así. ¿Cómo sería que uno debe vestirse contra las acechanzas del diablo? Con toda la armadura de Dios. No deje campos vulnerables, no le dé campo al diablo. Eso de que esto no es tanto pecado, Dios conoce mis debilidades, yo peco y después le pido perdón al Señor y ahí voy luchando y me levanto. Hermano, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Y sabes, aquí la palabra dice que estemos vestidos con toda la armadura de Dios. Curiosamente, la armadura de Dios que menciona aquí es para proteger, no para atacar, porque nosotros contra lo que tenemos que estar firmes es contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas del diablo se pueden traducir como tentaciones, emboscadas, trampas. Un día sí y otro también. El diablo te va a poner una acechanza. Algunos de ustedes tendrán la desafortunada debilidad de las mujeres, o las mujeres de los hombres, el sexo opuesto, y el diablo los va a tentar por ahí. Algunos otros será su carácter, y entonces el diablo los va a tentar por ahí. El diablo sabe que es como un Alka-Seltzer que está en el fondo de un vaso seco. Con que le eche una gotita empezó la efervescencia. Y eso va a ser el diablo. Va a usar a alguien para que te punce un poquito y efervescencia. Otros serán los malos pensamientos. Otros serán los malos negocios. Pero un día sí y otro también, el diablo va a ponerte acechanzas. ¿Y cómo logramos vencer esas acechanzas?
fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, y eso significa ejercitarnos en las disciplinas cristianas, y eso significa perseverar 365 días al año con las 5 horas y 30 y tantos minutos que quedan, todo el tiempo perseverar, 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 perseverar. Este camino no es un camino de quien hace más, es un camino de quien persevera. Por eso nos preocupa tanto a los pastores que usted no venga a la iglesia. Cuando usted no viene, yo pregunto, usualmente después de 2 domingos yo le hago una llamada o algo, porque yo no quiero que se lo lleve el diablo. Yo quiero que usted esté firme, y yo sé que las acechanzas del diablo están ahí, para mí y para usted, para todos. Entonces, queridos hermanos, vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la razón es porque nosotros, aunque a veces estamos luchando con personas, no es con personas que luchamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El poder del mundo espiritual debemos entender que es real y es grande. Hay toda una organización aquí que el apóstol Pablo usa los símiles y parangones humanos, pero están aquí, son palabra de Dios. ¿Quién es un principado? Alguien que tiene autoridad sobre un territorio. ¿Quiénes son las potestades? Alguien a quien se le ha dado poder para actuar en nombre del principado. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Son aquellos que están encargados de la parte más mala del mundo espiritual, las tinieblas. ¿Y qué son las huestes espirituales de maldad? Son todos los ayudantes. ¿Y dónde dice que están? En las regiones celestes. Hermano, están. No son un mito. No son un mito. Existen. Así como los ángeles, según Hebreos 1:14, son espíritus ministradores que han sido enviados a favor de los que han de heredar la vida eterna, así estos otros seres espirituales están en una misión continua, haciendo daño en el mundo, tanto en los que no conocen a Cristo como en los que conocen a Cristo. La diferencia es, tienen potestad sobre aquellos, sobre nosotros no. Con aquellos actúan de la forma que quieran, están a merced del diablo. Por eso, hermano, no se extrañe cuando un inconverso hace una locura. Están a merced del diablo. Contra nosotros, ¿qué hacen? Ponernos acechanzas, tentaciones, emboscadas. No te puedo obligar a adulterar, pero sí puedo ponerte una impía, una egipcia a tratar de conquistarte. No te puedo obligar a robar, pero sí puedo ponerte un socio que te diga que la única forma de hacer negocios es así o así. Satanás no te puede obligar a nada, pero te pone acechanzas. Día a día te pone acechanzas. ¿Y cómo las vencemos? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, ejercitándonos día a día en las disciplinas cristianas: orar, leer la Biblia, venir al templo. Estos seres espirituales están ahí. No los ves, pero están ahí. Posiblemente tengamos en Atenas
algún ser espiritual que gobierna. ¿Y usted cree que están felices con nosotros? ¿Y usted cree que les gusta que estemos aquí adorando al Señor? ¿Y usted cree que no tienen problema con que usted en la mañana del domingo se levante para venir al templo? ¿Usted cree que no le quieren estorbar para que usted ya no venga más al templo con desánimo, con palabras, con lo que sea, para que usted se aleje de Dios y usted empiece a ver que los impíos prosperan más que los cristianos y usted diga, a aquel le va mejor que a mí, ni va a la iglesia? Y toda esta lucha es una lucha espiritual. La pregunta es, ¿usted nació de nuevo? ¿Usted entendió que la razón de seguir a Cristo no es por lo que me da, sino por lo que me dio, que es la salvación y la vida eterna? Que no es el mundo material el que gobierna, porque Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, que no es la posición social, sino que es la relación con Cristo y la esperanza de la vida eterna la que debe sostenerlo a usted aquí. Si es así, usted está fortaleciéndose y perseverando. Y con respecto a la protección, queridos hermanos, yo quiero mostrarle por la palabra que sí estamos protegidos. Por eso he hecho énfasis esta mañana en fortalecernos, porque es la parte que nos toca. Porque la parte que le toca a Dios ya está hecha. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La parte que le toca a Dios fue hecha en la cruz del Calvario. Estos individuos tienen poder, aunque ya no tienen ese poder sobre nosotros. Recordemos a Job. Job es un ejemplo. Job estaba bien, tenía su esposa, sus 10 hijos, sus camellos, sus ovejas, sus mulos, sus burros, sus animalitos, sus tierras, y todo está bien hasta que Dios le da permiso a Satanás de tocarlo. Y fíjate que de la noche a la mañana empiezan a ocurrir desgracias, y cualquiera podría decir, pero qué infelices ladrones los que vinieron y se robaron todo el ganado de Job y mataron a sus siervos. Esos fueron los instrumentos de Satanás. Pero eso vino en el mundo material, se materializó, valga la redundancia, porque hubo algo que ocurrió primero en el mundo espiritual. Usted y yo debemos entender que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor son consecuencia del mundo espiritual, y casi me atrevo a decirle que todo lo que pasa en el mundo es consecuencia del mundo espiritual, tanto lo bueno como lo malo. Y tal vez usted está pensando que con que usted está luchando es con su vecino, que se pone a quemar hojas ahora en el verano y le ahuma la ropa. No, usted no está luchando contra el vecino. Satanás opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que la lucha no es contra carne y sangre. Ayer conversaba con una amiga, ella no es cristiana, pero ella me decía que en su barrio habían algunos problemas. Escuche esto, hermano, es muy lindo escuchar esto de un inconverso, que en su barrio habían problemas con unos vecinos que llegaron y empezaron a hacer muchas cosas, y que se hizo un grupito de oración y el problema se resolvió. ¿Sabe, hermano? Nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Pero nosotros debemos tomar conciencia. No luchamos contra carne y sangre, luchamos contra estas huestes espirituales de maldad, contra estos gobernadores de las tinieblas, contra las potestades, contra los principados. Lea conmigo el verso que continúa, verso 13. De acuerdo a todo lo que les he explicado, tomando en cuenta eso, tomad entonces toda la armadura de Dios. Otra vez
enfatiza en toda, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo es el día que estamos viviendo. Es un periodo de tiempo en el que vivimos, sometidos a prueba. Puede que haya un día más malo que otro, pero todos los días, esta etapa de la historia es una etapa donde la iglesia de Cristo está sometida a tentaciones, a luchas y a pruebas. Si usted piensa que por ser cristiano usted nunca va a sufrir, usted está equivocado. Una de las promesas que están en la Biblia, en San Juan 16:33, la que menos gusta, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No dijo algunas veces tendréis aflicción. No dijo puede que algunos de ustedes tengan aflicción. Dijo: en el mundo tendréis aflicción. Claro, lo que dije hace un rato, la victoria ya está ganada. Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa, por cualquier circunstancia adversa que usted pase, Cristo está con usted y Él ya venció. Y usted saldrá bien. Solo no pierda su fe. Voy a mencionar, sin ahondar, las piezas de la armadura espiritual. Antes quiero decirle que son símiles. Esto es una metáfora. No son reales en el ámbito natural. Por decirle algo, cuando aquí menciona una coraza, Dios no está esperando que usted se compre una coraza y ande con un escudo ahí, la coraza. No, no. Son símiles, son ilustraciones, son ejemplos. Ponga atención más en los símiles que propiamente en los artefactos. Por ejemplo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí enfatizaremos la verdad y la justicia. Claro, él dice ceñidos los lomos. Algunos han hecho aliteraciones de esto, pero no son aliteraciones, o sea, no se deberían hacer aliteraciones de esto. Usted lo que debe entender es que usted como cristiano debe vestirse de toda la armadura de Dios, y parte de eso es la verdad y la justicia. Practique la verdad y practique la justicia. No debería haber un adefesio tan horrendo como un cristiano mentiroso. No debería haber un adefesio tan horrendo como un cristiano injusto. Pero también estas dos palabras nos llevan a la verdad de Cristo. Él es la verdad, Cristo es la verdad. ¿Y cuál verdad deberíamos nosotros enfatizar para estar protegidos contra las acechanzas del diablo? Que Cristo me hizo libre por medio de su muerte en la cruz del Calvario y ahora yo soy salvo. Esa verdad me protege contra cualquier acechanza del diablo. Y la justicia, que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Es decir, nuestras cuentas fueron ajustadas y yo ya no le debo nada al mundo espiritual, no le debo nada al Padre, porque mis culpas las pagó Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende eso, los ataques del enemigo pueden ser dardos de fuego, pero pegan como si fueran masmelos y se caen. No te tocan. ¿Qué artimaña del diablo puede sostenerse frente a la verdad de que somos hijos de Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo, y que somos justificados ante Dios y que no debemos nada porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados? ¿Cuál acechanza del diablo puede en contra de eso? Nada. Pero necesitas tener plena conciencia de que eso es así. Siga leyendo conmigo el verso
15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies, calzado, como que me está diciendo camine sobre esa verdad. Esa verdad tiene dos vías. Una, el Evangelio de la paz, yo se lo acabo de decir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Funciona para mí. Pero ahora, ¿cómo lo uso? Con los que no son creyentes, les predico el Evangelio de la paz. El único Evangelio que debería predicarse es el Evangelio de la paz. Y se lo voy a resumir. Cuando el hombre fue creado por Dios, era perfecto. Pero el hombre pecó, desobedeciendo a Dios en el huerto del Edén, y eso creó entre Dios y nosotros una separación, como si en un lugar donde se cayó la carretera nadie puede pasar para allá para acá, pero ahí ponen ahora un puente Bailey, ¿cierto? Bueno, Jesucristo es el puente. Por medio de su muerte y resurrección, nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Ves? El Evangelio de la paz. Y si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted con convicción de pecado, sabiendo que usted es pecador, usted se vuelve a Dios y le pide perdón y le pide que entre en su corazón, entonces usted tendrá paz con Dios. Yo me pregunto, ¿qué pensará el diablo cuando predicamos así? Porque nada puede contra el Evangelio de la paz. Puede que sea un médico brujo, un chamán, puede que sea una bruja, que hemos tenido muchas que se han convertido, puede que sea una prostituta, puede que sea un homosexual, puede que sea un asesino, no importa lo que sea, cuando el Evangelio de la paz es expuesto y la gente entiende que puede tener salvación porque Cristo es la respuesta, nada ni las puertas del infierno prevalecen contra eso. Hermanos amados, esta es la armadura. Entender el Evangelio de la paz, entender la justicia, entender la verdad, entenderlo. No es pararme frente al espejo y decir antes de salir para la calle, ok, yo voy para la calle, como soy un hijo de Dios, me pongo el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia y agarro el escudo. Me sale bonito, ¿eh? No, es saber lo que somos en Cristo. ¿Sabes que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo se esforzó para que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo? Santo. Terminemos. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es redundar sobre lo que hemos hablado de la salvación. El escudo de la fe, ¿en qué cree usted? Lo que usted crea lo va a proteger, sí o no. Hoy quiero invitarlos a que cuando salgamos de aquí de la iglesia, en su casa, abra Google, el famoso Google. Me sale bonito el inglés, desde que estoy aprendiendo en YouTube. A ver, y busque el credo de los apóstoles. Búsquelo. O el credo de, acuérdese esta palabra, Nicea. Nicea. Ni sea perezoso, ni sea aburrido, ni sea. Léalo. Yo posiblemente mañana voy a enviar la declaración de fe que tenemos en la iglesia por el WhatsApp. Si usted no está en el WhatsApp, dígale a mi esposa y lo agregamos para que le llegue y usted sepa en qué creemos. Hermano, si usted sabe en qué cree, el diablo no puede contra usted.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ves, yo no sé si logro transmitirlo bien cada vez, pero sí puede usted ver la preponderancia de la Biblia. Fíjate que se llama la espada del Espíritu. Aquí hay hermanos que tienen armas. Yo no tengo armas. Andamos en el carro un machetico, así, que compré un día que andaba con mi hermano Alvarón en Price. Pero ese machetico es como por si nos encontramos una pipa, cortarla. Ay, sé que robarse un racimo de bananos, mentira, no. Si nos regalan un racimo de bananos, pero ¿qué es una espada? Una espada sirve para defenderse del enemigo, según los romanos. Cha, 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 lo que venga. Viene el ataque, yo meto la espada. Pa, 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 pa. Y sirve para atacar. ¿Y cómo ataco con la palabra? Lea en su casa, porque ya no tenemos tiempo, San Lucas capítulo 4 del 1 al 11. Ahí lea. Hermanos, la espada del Espíritu. O sea, usted tiene una herramienta, usted tiene una arma que es poderosísima, que es tremendamente grande, que es muy eficaz, y no la usa. Es mejor pedir una palabrita de bendición por radio. Es mejor eso, hermano. Es mejor ver qué postalitas pusieron en Facebook. Eso es mejor. No, saque su Biblia y léala. Léala. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y voy a concluir esta enseñanza viendo lo que el apóstol Pablo habla en el verso 18. Daniel, ¿no me prendiste la luz? Puedo seguir, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, hágalo en el Espíritu. Y hágalo ¿cómo? Velando en ello, con toda... ¿Alguien puede decirme qué palabra sigue? Eso es. Disciplina. Un día sí, y otro también. Y súplica, y aquí dice, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que dé a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En su vida de oración incluya 3 cosas. Ore por sus hermanos. Quiero pedirles a todos los que necesiten oración que levanten la mano. A los que no necesitan oración pueden dejarla quieta, pero los que necesitan oración, levanten la mano. Yo necesito oración, mucha oración. Todos sus hermanos necesitan oración. Ore por ellos. Usted empiece a orar y usted dice: Señor, acuérdate de Milena, Señor, acuérdate de Mauricio, Señor, acuérdate de Rocío, Padre, acuérdate de la hermana María Elena, Byron, Señor, acuérdate, y de los que conoce situaciones. Usted puede orar por sus situaciones, ore por cada hermano. Pero luego dice que también ore por mí. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Ore por los ministerios. Yo estoy seguro, queridos hermanos, yo estoy seguro, sí, estoy seguro de que yo puedo hacer el trabajo que hago con los pocos recursos que tengo, porque hay gente orando. Porque este hombre guapo que usted ve aquí al frente apenas ve 3% de un ojo, de uno solo. Tengo 2 cirugías al corazón, que ustedes saben. Eso me disminuye para hacer muchísimas cosas, pero estoy aquí de pie, haciendo la obra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ustedes oran por mí. Necesito que más oren por mí. Ahora yo quiero pedirle que cierre sus ojitos un momento.
Cierre sus ojitos un momento, porque hay muchos chepos, entonces, para que los demás no te vean. Levante la mano todos los que a partir de hoy pueden apoyarme en oración. Orar por mí, específicamente por mí y por mi esposa. Levante su manita. Es un compromiso con Dios. Gracias. Puede bajar su mano y abrir los ojos. ¿Y qué quiero que ore por mí? Que el Señor me permita, cuando abro la boca, predicar como debo hacerlo. Hermanos amados, que Dios los bendiga. Pueden ir en paz.